Praise God. Buenos días. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida a todos a Punto de Gracia en esta mañana. Quiero comentar algo que comentaba la pastora Lorena, ¿verdad? Comentaba acerca de YouVersion, ¿verdad? Y la habilidad de poder tomar notas, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque nosotros somos cristianos, ¿no? Somos seguidores de Jesucristo, discípulos, ¿no? Y un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Y es bien importante tomar notas cuando escuchamos la palabra de Dios, porque no todos tenemos una memoria fotográfica, ¿no? No todos nos acordamos todo, ¿verdad? Y es importante tomar notas. Tengo cuadernos, ¿no? Libretas. Cuando empecé como en mi camino con el Señor en el año 91, tengo libretas y cuadernos y carpetas de notas, ¿verdad? Yo ni sabía cómo tomar notas, pero yo escribía las escrituras y las cosas que a mí me impactaban mi corazón, ¿verdad? Entonces esos cuadernos, esas carpetas todavía las tengo hasta este día. Y luego después aprendí a tomar notas, ¿no? La escritura, la introducción, los puntos claves, ¿no? Todo es la conclusión, todo eso lo aprendí después. Entonces ahora pues ya no cargo una carpeta, ahora todo es en iPad, pero aún el día de hoy tomo notas, ¿verdad? Porque todavía me considero un aprendiz, todavía me considero un estudiante de Jesucristo, y todos nosotros debemos de tener esa actitud de verdad, de aprender, de tomar notas, de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Entonces en esta mañana, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Salmo, capítulo 34, versículo 8 en esta mañana. Bienvenidos a todos los que están aquí y a todos que nos acompañan desde casa. Bienvenidos. Amén. Y en Salmos capítulo 34, versículo 8 dice la palabra de Dios de esta manera: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Amén. Ore conmigo en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por, Padre, darnos este privilegio de poder estar en tu casa, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, abre nuestros espíritus, Señor, para que en esta mañana podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tus planes, tus propósitos se cumplan en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, lo bueno que tú eres a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar, Señor, tu bondad en nuestras vidas, Señor. Y vivir una vida que, Señor, te agrada a ti. Una vida que te glorifique en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Thank you, Jesus. Bueno, hemos estado aprendiendo a través del estudio de la palabra de Dios sobre conocer a Dios, ¿no? El miércoles estaba compartiendo que Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos a Él, no de una forma, ¿verdad? Como el mundo lo conoce o como piensan los demás. Ni siquiera en la manera que nosotros pensamos de Él personalmente o creemos que Él es. Pero Él quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Por lo que Él dice de sí mismo, ¿no? En su palabra. Si realmente queremos conocer a Dios,
su biografía, ¿no? Cuando uno abre Facebook, cada quien tiene su perfil, ¿no? Su profile, ¿no? Y en ese perfil dice acerca de esa persona, está casado o es soltero, ¿verdad? ¿Qué negocio toma o qué es lo que hace, ¿verdad? Y es su perfil, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer a Dios, su perfil está escrito en su palabra, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos acerca o a través de su palabra. La naturaleza de Dios, su carácter, sus pensamientos, todo está ahí en su palabra. Y si quieres conocer a Dios, no te dejes guiar por lo que otros te dicen, al menos que eso venga de la palabra de Dios, no de las escrituras, del evangelio de Jesucristo. Compartir miércoles que en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesucristo le dijo esto a Felipe, ¿no? Le dijo, si me has visto a mí, ¿verdad? ¿Has visto a quién? Al Padre, ¿verdad? Dijo Cristo, si me has visto, dijo Felipe, enséñanos al Padre. Y Cristo le dijo, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces Dios el Padre quiere revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay una revelación general, ¿verdad? Y hemos escuchado acerca de esto. Hay una revelación general de Dios a través de la creación, ¿verdad? A través de la naturaleza. Cuando vemos, ¿verdad? Lugares hermosos, ¿verdad? Podemos ver que Dios lo creó. Podemos ver una revelación a través de la naturaleza, de la bondad de Dios. Pero hay también una revelación especial, y esa es de la que estamos hablando, ¿verdad? De una revelación que Dios nos quiere dar o nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Una revelación del Dios verdadero, del Dios real, que solo viene a través de Jesucristo y a través de las Escrituras. Y hemos estado aprendiendo acerca de conocer a Dios, el Dios real. Y el domingo pasado, Pastor Danny compartió sobre la bondad de Dios. Y hemos estado viendo diferentes aspectos, ¿no? Del carácter, de la naturaleza de Dios. Habíamos estado viendo acerca de, ¿verdad?, la soberanía de Dios. El domingo pasado, Pastor Danny compartió sobre la bondad de Dios. La bondad de Dios en su generosidad, ¿no? En todo lo que Él nos ha dado, en sus bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuántos reconocen la bendición de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos reconocen que es Dios quien nos bendice, que nos da? Y en Salmos 145, 15 y 16, la palabra de Dios nos dice esto. Dice la palabra de Dios, a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dice que Dios provee para todo ser viviente. Todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Pensamos que las tenemos porque nosotros o porque nosotros trabajamos o porque nosotros ¿verdad? Por nuestros esfuerzos. Pero tenemos que reconocer el día de hoy la bondad de Dios a través de sus bendiciones. Todo lo tenemos porque Dios nos ama, por la gracia y por la misericordia de Dios. Predicó Pastor Danny acerca de la bondad de Dios en sus bendiciones redentoras, ¿no? Acerca de nuestra salvación, el hecho que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y nos ha llamado sus hijos. Y en Salmo 107, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice, dad gracias al Señor porque Él es ¿qué? Él es bueno. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Dice que si la palabra de Dios nos enseña que si nosotros hemos sido redimidos
por el Señor, por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz, por la obra del Calvario. Tenemos que exaltarlo, tenemos que declarar la bondad de Dios. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Y yo no sé de usted, amén, pero yo le doy gracias a Dios porque un día Dios me liberó a mí de la mano del enemigo, del pecado, de la muerte, de una vida horrible. Y eso me causa a mí exaltar al Señor y darle gracias cada día por su bondad, por lo bueno que Él es, por su gracia, por su misericordia. Y dice que todos los redimidos del Señor tienen que hacer esto: dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y también compartió Pastor Danny el domingo que este es el Dios a quien debemos invocar. Salmos 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan, para todos aquellos que claman al Señor. El Señor te perdona, el Señor te redime. Dice que es abundante en misericordia. Si tú clamas a Él el día de hoy, tú te vas a confrontar con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Esta es la bondad de Dios. Amén. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta a esto? A la bondad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces tomamos la bondad de Dios a la ligera. Muchas veces se nos olvida no dar gracias, ¿verdad? Entonces, Día de Acción de Dar Gracias lo reconocemos un día al año, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, pero es algo que realmente cada día deberemos de dar gracias al Señor. Y muchas veces se nos pasa, ¿no? Lo tomamos a la ligera, las bendiciones de Dios, la bondad de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como que se nos olvida dar gracias. Pero en Salmo 107, quiero leer ese capítulo porque realmente aquí vemos cómo deberemos de responder, ¿no? Cada uno de nosotros a la bondad de Dios. Y en Salmo 107, comenzando en el versículo 1, empezando en el versículo 1, dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Versículo 3. Y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte, del sur. Imagínense, cada uno de nosotros estamos aquí, de donde quiera que estábamos, Dios nos trajo por su mano divina, ¿no? Y nos ha traído a este lugar, a un lugar de bendición. Dice, y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del sur, del norte, del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. Esa era mi vida, ¿no? No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Gracias a Dios por ese día, ¿no? Que clamamos al Señor. Y Él los libró de sus aflicciones. Versículo 7. Y los guió por camino recto para que fueran una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esa debe de ser nuestra reacción, ¿no? De esa manera debemos de responder a la bondad de Dios. Dice, den gracias, versículo 8, al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 9, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Versículo 12.
Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Gloria a Dios. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias, versículo 15, una vez más, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lo vuelve a repetir. Porque Él rompió las puertas de bronce, hizo pedazos las barras de hierro por causa de sus caminos rebeldes. Recuerden cuando éramos rebeldes al Señor. Y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos, su alma aborreció todo alimento. Y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Yo recuerdo ese día cuando la muerte estaba sobre mí. Versículo 19. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Cuántos aquí Dios los ha sanado, los ha librado de la muerte? Versículo 21, una vez más, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Esto es un mandamiento. Dios nos está diciendo, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron las profundidades, sus almas se consumieron por el mal. También temblaban, y se temblaban como ebrios, y todo toda su pericia despareció. Versículo 28. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Gloria a Dios. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. ¿Cuántos han pasado por tiempos tempestuosos, no? Y clamamos al Señor y Él trae calma. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias una vez más, versículo 31, es la tercera vez que lo dice. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo, donde aquí en la iglesia, en la congregación del pueblo, y alábenle en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas. Por la maldad de los que moran en ella, transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un yermo sin camino. Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Versículo 42, los rectos lo ven y que dice, y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. ¿Quién es sabio?
¿Quién es sabio en esta mañana? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Amén. Qué hermoso. Esta debe de ser nuestra respuesta, ¿no?, a la bondad de Dios. Y lo dice 4 veces, ¿no? Lo dice 4 veces. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. La palabra de Dios lo menciona 4 veces en este capítulo. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad y por las maravillas para con los hijos de Dios. Esa debe de ser nuestra forma de vivir, ¿no? Esto es lo que debemos de hacer todos los días de nuestra vida, alabar al Señor por su bondad. El miércoles por la noche fue exactamente lo que hicimos, ¿no? Dimos gracias. Abrimos el altar, ¿no?, y dimos oportunidad para que todos aquellos que tuvieran un testimonio, para todos aquellos que quisieran darle gracias al Señor, lo hicieran, y fue exactamente lo que hicimos. Levantamos, exaltamos el nombre del Señor y lo exaltamos por su bondad, por su gracia, misericordia, amor y bendición a través de nuestras vidas. Ahora está la bondad de Dios. Pero también hay otro aspecto del carácter y de la naturaleza de Dios, el que hablaremos el día de hoy, y esa es la severidad de Dios. Hay la bondad de Dios, lo bueno, ¿no?, la bendición, pero también hay la severidad de Dios. Ahora, siempre escuchamos del amor de Dios, siempre escuchamos de la bondad de Dios, de la bendición de Dios. Y a esto a la gente le interesa escuchar acerca de estas cualidades y estas características de Dios. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 20 y 21. Hay otro lado del carácter y de la naturaleza de Dios. No solamente la bondad, no solamente el amor, la gracia y la misericordia, pero hay también otro lado. Y en Romanos capítulo 11, empezando en el versículo 20, dice la palabra de Dios: muy cierto, fueron desgraciadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas no tengo mis lentes. No seas altanero, sino teme. O sea, no seas orgulloso, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ahora el apóstol Pablo estaba haciendo mención de los hijos de Israel, ¿no?, a quienes vino Cristo, ¿no?, por su pueblo. Y ellos habían rechazado a Jesús como Mesías, ¿verdad? Y las Escrituras nos dice que Dios los cortó. Pablo también estaba advirtiendo a los cristianos gentiles, les estaba escribiendo aquí en el libro de Romanos a los cristianos no israelitas, a los gentiles, que si caían, ¿verdad?, a la incredulidad como lo hicieron los israelitas, Dios también los cortaría a ellos. Y Pablo les dice: ustedes permanecen firmes solo mediante su fe. Así que no se enorgullezcan, ¿no?, sino que tengan temor de Dios. Les estaba advirtiendo. Mira, si ellos eran los hijos de Dios, el pueblo escogido por Dios, y por su incredulidad, por su rebeldía, Dios los cortó. No crean que Dios los va a perdonar a ustedes si hacen lo mismo, si no se humillan, si no se arrepienten. Y aquí vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Hemos aprendido acerca de la bondad, el amor, la misericordia de Dios, pero aquí vemos la severidad de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces, el pueblo de Israel había rechazado a Cristo y Dios los había juzgado. Y Pablo le estaba escribiendo a los cristianos gentiles: si esto le pasó a ellos, le puede pasar también a ustedes.
Entonces, esto es algo que menciona constantemente, ¿no? Y muchos cristianos el día de hoy han perdido ese sentido de asombro hacia Dios, esa reverencia a Dios. En inglés le llamamos ¿verdad? Ese asombro. Entonces Dios para nosotros se ha hecho como cualquier otra cosa en la vida. Ya no hay ese temor de Dios en nuestras vidas. Y así como Pablo le escribía a los cristianos gentiles, esos somos nosotros el día de hoy. Entonces esta advertencia es para nosotros. Pablo les estaba diciendo, no se vuelvan orgullosos como ellos. Entonces lo que Pablo estaba diciendo aquí es que si la bondad de Dios es despreciada, si no aprendemos a ser agradecidos con Dios, si no aprendemos a reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas, si no aprendemos a ser agradecidos con Dios, si rechazamos la bondad de Dios en nuestras vidas, ¿qué es el resultado? La severidad de Dios. El otro lado de la moneda dice que fueron cortados de la bendición, de la salvación. Pablo nos exhorta que permanezcamos firmes en la fe. Pero ¿saben una cosa? Le doy gracias a Dios. Sí, Dios es un Dios de juicio, no, Dios es un Dios de ira. Se enoja cuando, ¿verdad? La gente lo rechazan, pero también es un Dios paciente. ¿Cuántos lo saben en esta mañana? Dios es un Dios que es lento para ira para con sus hijos. Salmo 103 versículo 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta mañana por eso? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa. En otras palabras, a Dios no se le olvidan las cosas como a nosotros. Muchas veces nosotros hacemos una promesa o tenemos un compromiso, ¿verdad? Y se nos olvida cumplir. Pero Dios no es como el hombre. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Gloria a Dios, que Él es paciente con nosotros. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿qué cosa? Al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios, que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente, pero no podemos aprovecharnos, ¿no? de la paciencia de Dios. No podemos tomarlo a la ligera. La paciencia de Dios nos está dando una oportunidad de arrepentirnos el día de hoy. Así es que si usted no ha entregado su vida a Cristo, esa es la gracia de Dios, esa es la paciencia de Dios, porque Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted venga al arrepentimiento. Dios nos llama a todos a ese arrepentimiento, que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos esa necesidad en nuestra alma, nuestro corazón, por salvación, por Cristo. Entonces si hay alguno que no ha abierto su corazón a Jesús, Dios le está llamando el día de hoy. Sigamos ahí en Romanos capítulo 11 versículo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nos dice el versículo 22, mira pues la bondad y ¿qué más? Y la severidad de Dios. Vemos ambas cosas, ¿no? Vemos la bondad de Dios, el amor, la gracia, la misericordia, pero también vemos la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, para los que no creyeron, pero para ti, para nosotros, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona la bondad de Dios
Eso no es extraño. Leemos del amor de Dios, de la gracia, la misericordia de Dios, pero también menciona la severidad de Dios. Y ese es el otro lado del carácter, de la naturaleza de Dios que tenemos que considerar. El miércoles hablé acerca de nuestra respuesta a la bondad de Dios. Acabamos de leer en Salmos la respuesta que debe de ser nuestra respuesta a la bondad de Dios. Debemos de alabarle, glorificarle, ser agradecidos con Él cada día. Entonces, en esta mañana quiero compartir qué debe de ser nuestra respuesta, cómo debemos de responder a la severidad de Dios. Y la severidad de Dios nos enseña, ¿verdad?, a apreciar lo que tenemos de parte de Dios. Cuando leemos de la ira de Dios, cuando vemos, ¿verdad?, del juicio de Dios sobre aquellos que no le reconocen, sobre aquellos que rechazan su amor, que rechazan los dones de Dios. Eso debe de, ¿verdad?, provocar en nosotros un aprecio, apreciar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Has oído alguna vez la expresión cuenta tus bendiciones? En inglés se dice count your blessings. Cuenta tus bendiciones. O sea, reconoce tus bendiciones, las bendiciones de Dios en tu vida. Mencioné esto antes, ¿no? Nunca deberemos tomar a la ligera la bondad, las bendiciones de Dios. Igual el miércoles compartí que deberemos aprender a vivir una vida de gratitud al Señor. Entonces hoy en día hay tantos cristianos que viven un tipo de cristianismo muy casual, que viven su vida cristiana como verdad, en inglés le decimos entitled, ¿verdad? Que piensan que el mundo les debe un vivir y así igual hay cristianos que piensan que Dios les debe sus bendiciones. Dios me lo tiene que dar. Y vivimos de esa manera, ¿verdad? Hay muchos cristianos que viven así de esa manera. Pero no debe de ser de esa manera, no debe de ser así. Mire lo que dice Salmo 116, empezando en el versículo 12. Entonces la severidad de Dios debe de hacernos apreciar la bondad de Dios en nuestras vidas. Vivir con un agradecimiento, una actitud cada día de agradecimiento al Señor. Y en Salmo 116 del 12 al 18. ¿Qué daré al Señor por todas sus bendiciones para conmigo? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos deberemos de hacer. ¿Qué le puedo dar al Señor? ¿Qué debe de ser mi respuesta? ¿Cómo debo de responder al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios para conmigo? Mira el versículo 13. Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Versículo 16. Señor, ciertamente yo soy, ¿qué dice ahí? Yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificios de acción de gracias, invocaré el nombre del Señor. Eso debe ser nuestra respuesta al Señor. Cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Y aquí vemos un par de cosas, ¿no? A cómo deberemos de responder, cómo deberemos de vivir una vida en agradecimiento, reconociendo la bondad de Dios. Porque el juicio de Dios existe para todos aquellos, ¿no?, que se rebelan contra Él, que rechazan su bondad. Y eso a nosotros nos debe ¿verdad?, ayudarnos a reconocer
la bendición de Dios en nuestras vidas. Y ahí donde acabamos de leer en Salmo 116, el versículo 16 dice: soy tu siervo, soy tu siervo. Y eso debe de ser algo, ¿no? Que debería de caracterizar, ¿me explico? ¿Verdad? Todos los creyentes. El cristiano debe de ser un siervo. David, siendo rey, ¿no?, de todo Israel, él reconocía la bondad de Dios en su vida, y la respuesta de él a Dios le dijo: yo soy tu siervo, Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: el mayor entre vosotros será ¿quién? Tu siervo. Porque se estaban peleando, ¿no? A quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar a la diestra de Dios, quién iba a ser el líder, a quién el mayor, para que todos le sirvieran. Y Cristo le dijo: mira, esa es la forma del mundo, ese es el sistema del mundo, pero en mi reino no es así. Si quieres ser el mayor, si quieres ser el líder, si quieres ser el mayor, tienes que ser el siervo de todos. Entonces, cuando vivimos una vida de agradecimiento con el Señor, eso nos debe de verdad, o sea, debe de impulsarnos ese deseo de servir a Dios. Y no solamente a Dios, pero también a su pueblo. Servir a Dios, servir a otros. Y no lo tengo aquí, ¿verdad? Siempre traigo un mantelito, ¿no? Pero cuando somos cristianos, a todos se nos da algo así. Y cuando la mayoría de la gente, cuando vienen al cristianismo, se lo ponen así, ¿verdad? Sírveme, aquí estoy, Señor. Dame, necesito, quiero, bendíceme, dame. Pero en realidad, ¿qué más le podemos pedir al Señor que lo que ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué más le podemos pedir al Señor si Él ya dio a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Entonces, cuando venimos a la fe, al cristianismo, y recibimos esta toallita, nos la debemos de poner aquí. Mire, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Estoy tan agradecido por lo que has hecho por mí. Yo soy tu siervo, Señor. Úsame. Yo quiero honrarte. Cristo le dijo a sus discípulos: el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y eso es algo que hace mucha falta, ¿no?, en la iglesia al día de hoy. Esa actitud de querer servir. Y siempre hay los mismos, ¿no?, los mismos que siempre están dispuestos, los mismos que siempre sirven, los mismos, ¿verdad? Pero debe de ser algo que todo el pueblo debe de tener ese deseo. Toda la gente debe de tener, si podemos. Hay gente que no puede, ¿verdad?, por algunas razones físicas o médicas o de salud. Pero si podemos, nuestro deseo debe de ser: Señor, úsame. Yo quiero servirte. Yo empecé, hermanos, cuando primero me salvé, yo empecé limpiando los baños de la iglesia, barriendo la iglesia, cortando el zacate afuera, porque yo estaba tan agradecido con el Señor. Yo quería hacer algo. Aún lo más, ¿verdad? Lo más, ¿cómo se dice? ¿Lo más qué? Lo más insignificante, pero para mí era: wow, yo puedo hacer algo para el Señor. Yo quiero expresarle, enseñarle mi agradecimiento. Y aquí en estos versículos David dice: yo soy tu siervo, Señor. Cuando reconocemos, ¿verdad?, la bondad de Dios, lo bueno que Dios es con nosotros, nuestro deseo debe de ser servirle.
En el versículo 17, David dice: te ofreceré el sacrificio de acción de gracias. Los creyentes deben de vivir una vida de gratitud. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias ¿en qué? En algunas cosas. Dad gracias cuando venimos a la iglesia. No, dice dad gracias en, ¿qué dice ahí? En todo deberemos de dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nosotros en Cristo es que seamos agradecidos. Y muchas veces se nos pasa eso, ¿no? Se nos olvida. En todo dad gracias. Es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos, que apreciemos la bondad de Dios. Y el versículo 17, ahí mismo en Salmo donde estamos leyendo, David dice eso: invocaré el nombre del Señor. Invocaré el nombre del Señor. Y esto me enseña dos cosas, ¿no? Esto me enseña la dependencia de David, que David tenía de Dios, ¿no? Aún siendo Dios, aún siendo rey, perdón, aún teniendo todo, porque imagínense, él era rey. Tenía sus ejércitos, tenía sus riquezas, tenía todo. Pero él dijo: yo invocaré el nombre del Señor. Y eso me enseña a mí que David, aún teniendo todo, él dependía de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios para todo. Y muchas veces me he dado cuenta que dependemos de Dios para ciertas cosas, ¿verdad? Hay ciertas cosas y más bien cuando se nos aprieta el zapato es cuando venimos al Señor, ¿no? Señor, ayúdame. Pero no dice que nomás le busquemos de Él en las buenas, o sea, en las malas, cuando todo va mal. En todo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que depender de Él, no solamente en las cosas grandes. Señor, ayúdame en esto, lo demás yo me encargo. Quizá esa es la razón que hemos llegado al punto que se nos aprieta el zapato, ¿no? Porque nos hemos, ¿verdad?, encargado de cosas en nuestras vidas que no nos corresponden. No hemos aprendido a, en verdad, confiar en el Señor. David dijo: invocaré el nombre del Señor. Yo voy a clamar a Dios. Él era dependiente de Dios. Y me enseña una cosa más, que David no le daba vergüenza, ¿no?, en frente de la gente invocar al Señor, clamar el nombre de Cristo. Y eso es algo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer, ¿verdad? Compartir el evangelio, compartir a Cristo donde quiera que usted ande. Acabamos de llegar de vacación, fue una bendición tremenda. No habíamos salido en vacación con mi familia por años y Dios nos abrió las puertas este año y salimos a la isla de Cozumel, hermoso. Ya mi esposa y yo hace años habíamos estado ahí, pero ahora llevamos a nuestros hijos y tuvimos gran tiempo, hicimos tantas cosas, buceamos, nadamos, en verdad hicimos tantas cosas bonitas. Pero eso nomás fue, ¿cómo le digo? Fue un extra, ¿no? La bendición verdadera fue las oportunidades que Cristo nos dio, que el Señor nos dio para compartir a Cristo con la gente ahí. Tanta necesidad. Y nos damos cuenta que hay necesidad donde quiera. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. Tenemos que compartir al Señor. No deje pasar esas oportunidades de compartir a Cristo. Eso fue la bendición. Y no solamente, ¿verdad?, porque yo lo estaba haciendo, pero miraba a mis hijos. Y de repente, ¿verdad?, me apartaba y para cuando yo llegaba ya estaban orando por un alcohólico, ya estaban orando, ¿verdad?
Y había un tipo que se llamaba Héctor the Connector, ¿no? Y Héctor the Connector nos estaba queriendo vender camisas de ahí, de Cozumel, y estaba haciendo tratos con nosotros, y que comenzó en 45 y luego 35 y luego la bajó a 25 y luego salimos en 20 y así, y verdad, haciendo tratos con nosotros, y nos dimos cuenta que él era hijo de pastor, su nombre era Israel, pero se había apartado de las cosas de Dios y era un alcohólico. Y Dios hizo algo ahí en ese lugar. Y ese es un ejemplo de tantas oportunidades que Dios nos dio de ministrar a Cristo. Las actividades que hicimos, lo que gozamos fue extra. La bendición fue que pudimos, ¿verdad?, compartir a Cristo con ellos. Y todos tenemos esa oportunidad. El miércoles compartía, bueno, dice mucha gente, bueno, es que yo no sé mucho de las cosas de Dios y que comparto. ¿Sabe lo que usted puede compartir? Comparta lo bueno que Dios ha sido con usted. Eso compártalo con los demás. ¿Qué comparto? No sé mucho, ¿verdad? No estudié teología, no fui a alguna escuela bíblica. Bueno, usted no tiene que tener esas experiencias. Pero algo que usted tiene que nadie le va a quitar fue lo que Dios ha hecho por usted. Y eso usted lo puede compartir con alguien más. Clame el nombre del Señor. Hable, comparta. Algo más que aprendemos, ¿verdad?, de la severidad de Dios es apreciar la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha sido paciente en su vida? Yo sé que Dios ha sido paciente conmigo hasta ahora, el día de hoy. Dios es paciente conmigo. Todos podemos apreciar cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Aparte de Dios, nadie conoce nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestros defectos mejor que nosotros. Dios las conoce mejor que nosotros, pero aparte de Dios, uno sabe, ¿verdad? Uno sabe sus faltas y fallas y cuántas cosas, pero Dios es paciente con nosotros. Lo que pasa es que todos queremos que Dios sea paciente con nosotros, pero muchas veces batallamos para ser paciente con los demás. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, thank you Jesus. Es bueno reconocerlo. Usted tiene que ser paciente. Cristo dijo, nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros como ¿qué? Como yo les he amado. Así es que de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, nosotros tenemos que amar a los demás. De la misma manera que Dios ha tenido paciencia con nosotros, tenemos que tener paciencia con los demás. ¿Cuántos batallan con la paciencia? ¿Cuántos no son pacientes? Así soy yo también. Y muchas veces mi esposa me tiene que, ¿verdad? Es la que me regresa a la realidad. Te estás pasando. Y creo que es parte de es un problema que tengo, que soy perfeccionista y me gustan las cosas de cierta manera, y si no son así, o si, ¿verdad? O sea, batallo con eso, pero he tenido que aprender a ser paciente, especialmente cuando comenzaron a llegar mis hijos, porque mis hijos, Dios les bendiga, pero no tienen la misma, en muchas maneras, la mentalidad mía, ¿no? Y he batallado con eso, y he tenido que aprender a tener paciencia. De la misma manera que Dios ha sido paciente conmigo. Tenemos que tener paciencia. Tenga paciencia con su esposo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas hermanas pueden decir amén? Tenga paciencia con su esposo. Hombres, tengan paciencia con sus mujeres, con sus hijos, con sus familias. No sean desesperados, arrebatados. Dios es paciente con nosotros. Como leíamos hace rato, Dios no es tardo para con sus promesas. Él las va a cumplir, pero Él quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso es que ha tardado, ¿no?
Él es paciente con nosotros. Sea paciente con los demás, así como Dios ha sido con usted, y aprenda a apreciar, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, la paciencia de Dios en su vida. Y por último, ¿qué aprendemos, verdad, de la severidad de Dios? Bueno, aprendemos a apreciar la disciplina del Señor. ¿Cuántos saben que Dios nos disciplina? La disciplina está destinada, el propósito de la disciplina es de traernos al arrepentimiento. Y cuando hemos recibido la bondad de Dios, cuando hemos recibido la bendición de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, y eso no nos ha llevado al arrepentimiento, eso, ¿verdad? O sea, arriesgamos, ¿no?, la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. ¿Cuántos saben que los hijos necesitan disciplina de vez en cuando? Amén. En la cultura que vivimos hoy no cree en eso, ¿verdad? Pero es un gran mal que le están haciendo a los niños de hoy en día. La disciplina es necesaria, porque la disciplina no es castigo, no es lo mismo. Dios no castiga a sus hijos. Cuando Dios castiga, Él destruye ciudades. Él castigó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo con esas ciudades? No quedan el día de hoy. Los arqueólogos no la pueden encontrar, esas dos ciudades, porque Dios las destruyó. Dios castigó, Dios castiga el pecado, Dios castiga. Pero a sus hijos Dios los disciplina. Entonces, no castigue a sus hijos, discipline a sus hijos. Es lo que hace un padre, ¿no? Es importante aprender la diferencia, ¿no? Es importante entender que somos hijos de Dios, que Él nos ama. Dios castiga a los pecadores, Dios nos disciplina. Dios corrige a sus hijos con amor para que podamos aprender a vivir en obediencia, en la bendición de Dios. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 71 en esta mañana. Dice la palabra de Dios: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Dios nos aflige muchas veces, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que aprendamos sus estatutos, para que aprendamos a vivir una vida que le agrada a Él. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No tengamos en poco cuando Dios nos disciplina. Ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufres. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Amén. Entonces, cuando Dios nos disciplina, es una corrección. Es una corrección para que podamos aprender a vivir esa vida que le agrada a Dios, para que podamos aprender, ¿verdad?, a recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Entonces, si estás pasando por algo en tu vida, quizás estás pasando por la disciplina del Señor. La palabra de Dios dice: no te desanimes, no te des por vencido. Dios está haciendo algo en tu vida, pero no le des contra Dios, no te rebeles contra Dios. Y aprendemos que Dios está tratando, ¿verdad?, con nosotros como hijos. Él te ama, Él nos ama. Y algo que deberemos de aprender a través de la corrección de Dios en nuestras vidas es que tenemos que arrepentirnos y volver a esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Tenemos que aprender a apreciar la disciplina del Señor en nuestras vidas. Al momento, ¿verdad?, no nos gusta lo que estamos pasando, pero ¿quién fue? Santiago que dijo,
contarlo como sumo gozo cuando estás pasando por diversas pruebas, no por lo que estás pasando, pero por lo que va a producir en tu vida. En un tiempo, ¿verdad?, cuando comenzaron a crecer mis hijos, especialmente mi hija Silvia, mi hijo Alex, fueron tremendos creciendo, y yo creo le sacaron a su mamá, ¿verdad? Ella quizás no esté de acuerdo conmigo, pero eran tremendos creciendo, y tenía que disciplinarlos, tenía que corregirlos, y fue algo difícil. Muchas veces, me dolía a mí. Y especialmente con mi hijo Alex, wow, y eran de carácter fuerte, ¿verdad? Creciendo. Pero Dios me enseñó algo, que ese mismo carácter, un día cuando el Espíritu Santo se hiciera real en sus vidas y en sus corazones, ese mismo carácter Dios lo iba a usar para su honra y para su gloria. Y ahora el día de hoy, pues mi hijo Alex está casado y están queriendo tener familia. Mi hija Silvia ya nos dio y Alvin nos dieron nuestro primer nieto, y viene otro. De hecho, hoy nos damos cuenta si va a ser, ¿verdad?, hombrecito, mujercita, el bebé. Y ahora vienen, Alex hace un tiempo atrás vino y me dijo: ¿sabes qué, papá? Te doy gracias. Te doy gracias por todas las cosas que me enseñaste. Te doy gracias por la corrección tuya en mi vida, porque eso me ha ayudado. Ahora lo entiendo, ahora lo aprecio. Y de esa misma manera nosotros tenemos que apreciar la corrección de Dios en nuestras vidas, porque Dios está haciendo algo en nosotros. Dios nos está preparando para sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, y tenemos que aprender a apreciar esas cosas. Tenemos que aprender a apreciar la obra del Señor en nosotros, aun cuando no es agradable. Romanos 11:22, y con esto termino en esta mañana. Romanos 11:22. Thank you, Jesus. No había predicado en español en un tiempo, ¿no? Entonces toma un poquito para volver ¿verdad?, a ponerme en traque, pero en esa mañana es una bendición, ¿no?, poder compartir la palabra de Dios. Y aunque no todos lo hacemos detrás del púlpito, aunque no todos nos subimos acá detrás de las luces, yo siempre he dicho que aún los pastores y los predicadores, lo que nosotros hacemos detrás del púlpito es lo mínimo. En una semana estamos aquí atrás del púlpito un par de horas nada más, pero lo importante es que hacemos cuando no estamos detrás del púlpito. Entonces Dios nos ha llamado a todos nosotros a compartir la palabra de Dios, de compartir el evangelio de Jesucristo con los demás. En Romanos 11:22 dice la palabra de Dios, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, para aquellos que rechazaron a Dios, para aquellos que se rebelaron, pero para ti y para nosotros, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Entonces, la bondad de Dios solo es la mitad de la moneda. Existe también la severidad de Dios, y necesitamos estar conscientes y agradecidos por ambos en nuestras vidas. La severidad de Dios nos enseña a apreciar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Nos damos cuenta que la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios para aquellos que lo han rechazado es algo severo. Y nos damos cuenta que para nosotros Dios nos ha extendido su gracia, su perdón, su amor, su misericordia. Entonces debemos de apreciar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Debemos de apreciar la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. Y no solamente apreciarla en nuestras vidas, pero también aprender a ser paciente con los demás. Esa gente que
Son muy impacientes. Yo soy uno de ellos. Yo le doy gracias a Dios que Dios no es como yo soy. Dios es paciente, misericordioso. Igual le doy gracias a Dios. La severidad de Dios nos enseña a apreciar su disciplina en nuestras vidas, porque sabemos que Dios nos ama como hijos, no nos castiga, nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Él está obrando en nuestras vidas. Y termino con esto. Primera de Juan 3:1, la palabra de Dios dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Dice que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha otorgado un amor tan grande. El Padre nos ha dado un amor tan grande, que ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos alejados de Él. Ahora somos sus hijos. Entonces, cuando Dios le disciplina, créalo, tenga en mente: Dios me ama, Dios está haciendo algo en mi vida, Dios tiene algo para mí. Gloria a Dios. Esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana. Y para los que me escuchan desde casa, Dios es bueno. Pero si tú no has experimentado la bondad de Dios en tu vida, en este día Dios te está llamando. Que le conozcas a Él, que conozcas a su Hijo Jesucristo. Él quiere que tú le recibas en tu corazón. Si tú sientes ese deseo en tu corazón, pídele que le entre a tu vida, que Él sea tu Señor, tu Salvador. Y si tú quieres, haz esta oración conmigo, pero que venga de tu corazón, porque las palabras no te salvan. Repetir unas palabras, eso no te va a salvar. Eso tiene que venir de lo interior de tu corazón, que tú reconozcas que tú necesitas a Cristo. Y si tú eres esa persona en esta mañana, di conmigo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todas mis faltas y mis fallas delante de ti. Yo abro mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Límpiame, lávame, lléname de tu presencia. Señor, yo quiero experimentar tu bondad, tus bendiciones, tu amor, tu gracia, tu misericordia en mi vida. Yo me arrepiento hoy, este día. Recíbeme como tu hijo. Toma control de mi vida. Enséñame a vivir, Señor, una vida que te agrade, una vida que te glorifique. Pido esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te doy gracias por cada persona que está aquí en el santuario, por cada persona que nos escucha desde casa. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno para con nosotros. Señor, ayúdanos como tu pueblo, como tus hijos, vivir vidas agradecidas a ti, Señor. Cada día, Señor, que reconozcamos tu bondad. Cada día, Señor, que podamos vivir una vida, Señor, que glorifique tu nombre. Sabemos que muchas veces se nos olvida, Señor.
Muchas veces tomamos a la ligera, Señor, tu bondad, lo que has hecho por nosotros. Pero yo te pido, Señor, nuestro deseo es agradarte. Enséñanos ser esos hijos que tú quieres que seamos. Enséñanos ser esa iglesia, Señor, que tú quieres que seamos. Que todo lo que hagamos, Señor, te honre, te glorifique. Sigue bendiciendo tu pueblo, Señor. Sigue bendiciendo a tus hijos. Sigue poniendo ese deseo en nosotros de buscar de ti, Señor, de servirte, de ser siervos, Señor, y de siempre proclamar tu nombre, de siempre compartir tu Hijo Cristo Jesús, no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para la salvación. Damos gracias hoy en este día, Señor. Te queremos decir que te amamos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.